Ay, un anime amoroso, seguro que solo trata de dar besos y sonrojarse para que los que no tienen una relación se sientan identificados. Algunos centímetros más tarde. ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Gangsters en un anime de comedia romántica? Creo que esto se va a poner bueno. De intentar ser un chico normal que está enamorado de la chica linda de su salón, a tener que fingir un romance con una tsundere violenta para que haya paz entre sus familias mafiosas. Pues sí, hoy les traigo el resumen de Nisekoi, Amor Falso. Al comienzo de esta historia, el protagonista Raku Ichijo aparenta ser un chico común, pero la verdad es que él es el hijo del jefe de la mafia de la ciudad, entre paréntesis yakuzas, algo que él no quiere porque no cree tener lo necesario y no le gusta ese estilo de vida. Él prefiere ser un bailarín nocturno. Bueno, pero el trama no comienza ahí, así que volvamos un poco en el pasado. En el pasado, Raku conoció a una joven, que en ese tiempo era solo una niña, con la cual hizo una promesa y le entregó un candado, el cual la joven tenía la llave. Y la promesa era que cuando el destino haga que se reencuentren, abrirían el candado para ver el contenido, y seguidamente matarse. Pero no ese tipo de matarse, sino me refiero a casarse. Si no te has visto la serie, tú tal vez dirás: pero eso fue hace mucho, el Raku ya se olvidó de la promesa. Pues no, Raku entre sueños recordaba esa promesa como su primer romance, y seguía con la esperanza de algún día reencontrarse con la chica que posiblemente se haya olvidado de él. Punto importante, el Raku no recordaba el rostro de la chica de la promesa, así que ahora sí podemos ir un poco hacia adelante. Un día común, Raku estaba yendo a la escuela así todo feliz porque desayunó sus galletas en forma de animalitos. Ese mismo día conoce a Chitoge Kirisaki, una chica nueva que le da un rodillazo y según Raku es una chica violenta amante de las bananas con el sobrenombre de la chica gorila. Raku va a su salón y conocemos a Onodera, quien es la chica de la que el prota está enamorado. Y Onodera también está enamorada de él, pero los dos lo mantienen en secreto. Luego presentan a una chica nueva que se uniría a la clase, y resultaba ser nada más que Chitoge, y como Raku estaba enojado por el rodillazo que le había dado, se pone a pelear con ella haciendo que se agarren más odio. ¡La verga, me vale verga, perro! Terminan las clases y el prota va a su casa para despejar su mente y su padre le dice que tienen una rivalidad con otro grupo mafioso y le pide que se haga el novio de la hija del otro líder yakuza para que pueda haber paz entre ambos bandos. El Raku no quiere porque él está enamorado de Onodera, pero a su padre le da igual y lo lleva por la fuerza hasta el cuarto donde estaba el otro líder mafioso con su hija. Y esta chica resultaba ser nada más y nada menos que Chitoge, la chica violenta. Ellos tenían que fingir ser novios durante 2 años para evitar una matanza entre ambos grupos mafiosos. Y como no les queda otra opción, ellos terminan haciéndolo. No ese tipo de hacerlo, sino que se hacen pasar por novios de una manera forzada. Los miembros de estos dos bandos se lo creen e intentan apoyar a los supuestos enamorados, empezando con tener paz entre ellos mismos y encerrándolos a oscuras para que se besen y hagan sus necesidades. Bueno, para que los miembros de ambos bandos no sospechen que solo estaban fingiendo, empezaron a tener citas y a hacer cosas de novios, ya sabes. Una de esas Onodera se encontraba por ahí y Raku no quería seguir fingiendo ser el novio de Chitoge porque no quería alejarse de ella por su relación falsa. Pero al final no les quedó de otra que seguir fingiendo incluso en la escuela, porque un vato de lentes que se hace llamar Claude, que es el escolta de la familia Kirisaki, trata de descubrir la verdad tras su noviazgo. Ya sabes, para proteger a la Chitoge.
y esto lo hace vigilándolos continuamente en todos lados, inclusive en las piscinas. Pasa el tiempo y seguimos conociendo a más personajes que no son muy importantes, pero los mencionaré para que no haya discriminación hacia los personajes secundarios. Conocemos a Shumaiko, que es el mejor amigo de Raku, y además de ser una de las pocas personas fuera de las dos mafias que conoce la verdad tras el noviazgo de Raku, y Chitoge ayuda a su amigo cada vez que puede, añadiéndole un toque de comedia a los momentos dramáticos. Además, es un pervertido y utiliza esta cualidad para darle un toque de humor a varias situaciones con los demás. Siento que me estoy olvidando de presentar a alguien. Ya presenté a Chitoge, a Onodera, así que de las chicas falta Ruri Miyamoto. Pues qué te cuento de ella. Ruri Miyamoto es la mejor amiga de Onodera. Además de ser una chica bastante reservada, es quien trama los planes para que Raku se relacione con Onodera. También fue ella quien le pidió estudiar a Raku en su casa junto con Onodera, lo cual terminó siendo un encuentro donde estaban Raku, Chitoge, Onodera, Maiko y ella. Sospecha de Raku y Chitoge, además de tener que lidiar con las intervenciones de Maiko, al que cómicamente siempre termina golpeando. Practica natación y es una de las mejores en este deporte. De lo que pasa el tiempo, Raku empieza a tener sueños húmedos de que Onodera sea la chica de la promesa, ya que en una ocasión Raku vio que se le caiga una llave que parecía encajar en su candado. Pero el prota no logra descubrirlo exactamente, porque cuando tuvo la oportunidad de verificarlo, resulta que la llave que él tomó era el de los vestidores de las chicas, así que solo se mete en un pequeño problema. Este compa ya está muerto. No más no le han avisado. Pero espera, que eso no quitaba la probabilidad de que Onodera sea la chica de la promesa, porque un poco después se nos muestra que ella tiene una llave que también es de una promesa de hace unos 10 años. Al igual que Raku, no recuerda el rostro de la persona de la promesa. Más adelante, la Chitoge le cuenta a Miyamoto y a Onodera que en realidad su relación es falsa y solo fingen para que no haya una extinción de la ciudad por la guerra entre sus familias. Así que la Onodera puede estar más tranquila, ya que aún tiene probabilidad de algún día quedarse con el Raku. Ahora sí ya pueden ser felices, ¿no? Ya que al menos sus amigos cercanos saben la verdad. Sí, y a no ser por Shenjiro Tsugumi, quien es parte de la banda de Gangsters, de la cual es el líder el padre de Chitoge, y fue convocado por Claude para que este le diera un castigo a Raku debido a su desconfianza de la relación de Raku con Chitoge. En un inicio parece ser una persona tranquila, pero es uno de los integrantes más hábiles de la banda. Siempre está alabando a Chitoge como su amistad de la infancia. Al principio todos creen que es un chico, pero al avanzar en el mismo capítulo nos damos cuenta que es una chica. Solo por dos grandes razones, que era que Chitoge lo mencionó una vez y porque Raku se da cuenta cuando intenta cambiarle la ropa para que no agarre un resfriado. Qué generoso es el Raku. Más adelante sabemos que ella está enamorada de Raku, pero está dispuesta a pelear contra Raku por el bienestar de Chitoge. Poco después, Chitoge encuentra en su armario un diario que escribió en su infancia, y en él se hablaba de una promesa que hizo hace 10 años como Raku y Onodera, y de ese mismo diario salió una llave que también parecía encajar con el candado de Raku, y si antes era posible que Onodera sea la chica de la promesa, Chitoge ya también tiene probabilidad de serlo. Su escuela se va de excursión y suele pasar lo común, como meterse a los vestidores de las chicas por accidente, y los personajes empiezan a tener más sentimientos entre ellos. Llega la fecha del cumpleaños de Chitoge y gracias a Ruri, Raku y Onodera terminan saliendo juntos para comprarle un regalo a Chitoge. Y de casualidad Raku recordó la promesa del pasado. Y aprovechando que estaban solos, Raku le pregunta a Onodera si ella era la chica de la promesa. Y ella le dice:
そうだよ。 Ella le dice que en el pasado hizo una promesa como la de Raku, pero no estaba segura si Raku era el tipo de la promesa. Pero ella le dice que deseaba que él fuera el chico de la promesa. Raku lo escucha y los dos se ven fijamente y van acercando sus rostros. E inesperadamente, cuando ya están cada vez más cerca y más cerca el uno del otro, suena un celular. Llega la hora de la fiesta y todos se reúnen en la casa de Chitoge para sorprenderla. Le entregan sus regalos y festejan. Chitoge habla a solas con el Raku y le pregunta si aún está enamorado de la chica de la promesa, y este le dice que sí. La Chitoge le cuenta que también hizo una promesa parecida y que tenía una llave, así que intentan abrir la cerradura. Pero antes de que eso pase, esta se rompe dentro de la cerradura y pues no se sabe si es o no la chica de la promesa. El padre de Chitoge habla con Raku y menciona que él y Chitoge ya se conocían desde hace años, pero que no solo ellos dos, sino que Onodera también jugaba con ellos hace 10 años cuando eran niños. Eso hizo que el prota se confundiera más al saber quién es la chica de la promesa. El prota, como es muy inteligente, se le ocurre buscar una fotografía del viaje que hizo hace unos 10 años con su padre donde hizo la promesa, y su padre le dice que busque en el almacén. Así que encuentra una fotografía, pero en ella no aparecía ni Chitoge ni Onodera, sino esta chica. ¿Qué? ¿No sabes quién es? Esta es Marika, esta y esta es Marika. Ella también se une a la clase de Raku recientemente, prácticamente justo ahora. Tachibana es tu típica chica rica, carente de sentido común y entrometida. Es una chica a la cual Raku conoció en su infancia. Cuando ambos tenían 5 años, hizo una promesa con ella que según ella significaría casarse en el futuro. Ella también está enamorada de Raku, tanto que durante los 10 años que estuvo separada de él, soñó con el día en que se encontraran de nuevo. Por cierto, ella es hija del jefe de la policía y es manipuladora y a menudo utiliza el pretexto del compromiso que hicieron su padre y el de Raku, alegando que si no llegan a cumplirlo habría una guerra entre policías y yakuzas. Ella posee una tercera llave y afirma que es la que realmente abre el collar. El trabajo de ella en esta historia es meter en problemas y malentendidos al Raku. Luego las chicas se ponen a pelear por el Raku, creando como sus rivalidades. Pasa el tiempo, el Raku visita la casa de Marika, la casa de Onodera, y pasaron festivales y viajes a la playa. Pues agradezcanle a Shu que gracias a él tuvieron su episodio de trajes de baño, ya que él propuso el viaje. No. Esta noche me voy a manosear. Ahí suceden varias cosas, como cuando Onodera le pide un beso a Raku. Chitoge se da cuenta que está enamorada de Raku y pasan muchas cosas más. Después iban a hacer una obra en la escuela que era la de Romeo y Julieta, y los papeles principales se lo quedaron Raku y Onodera. Pero por un accidente Onodera no puede participar en la obra, así que Chitoge toma el papel de Julieta. El prota se quedó con las ganas de ver a Onodera vestida de Julieta, así que ella lo consiente y se pone el vestido cuando están a solas, y juntos recrean la obra para ellos mismos. Pero, ¿quién es la chica de la promesa? ¿Por qué hay 3 llaves? ¿Por qué nosotros no tenemos la misma suerte que el Raku? Si quieres saber lo que pasa después, dale like al video y suscríbete activando la campanita, que aún queda la segunda temporada y te la resumiré en un próximo video, ya que no te pude resumir las 2 temporadas en el mismo video porque ya se ha vuelto demasiado largo. Recuerda bañarte para que no te critiquen y vuelve por tu dosis diaria de opais y lolis. Yo me despido y nos vemos hasta la próxima.